Hola a todos, aquí nuevamente Sergio Maldonado. El día de hoy vamos a cubrir la sección Proyecto Orden y Limpieza. En sí vamos a proceder a realizar un trabajo, un proyecto de orden y limpieza de una base de datos, de un set de datos, y vamos a ver de aplicar las diferentes herramientas y conocimientos que fueron transmitidos en secciones anteriores. En este proyecto, se va a realizar la limpieza de un set de datos que forma parte del proyecto GAM 1418 que fue ejecutado por Helvetas en una gestión anterior. El set de datos en el que vamos a trabajar contiene información sobre un indicador, que es el indicador IP1. Y bueno, la descripción de este indicador es la siguiente: en 16 ciudades intermedias y pequeñas, con una población destinataria de 180,000 personas, el índice de sostenibilidad de la prestación de servicios de gestión ambiental alcanza un 70%. Bueno, esa es una descripción, pero más allá de lo que se tiene en esta descripción, el indicador, el objetivo general de este proyecto es poder obtener una base ordenada y limpia en un formato tabular. Entonces, para proceder con el trabajo de orden y limpieza, vamos a abrir y tenemos que ingresar a nuestras cuentas de Gmail para poder entrar a nuestra página principal del curso. Nos vamos a la sección en la pestaña de trabajo en clase y nos vamos al proyecto orden y limpieza. Vemos que dentro de este proyecto orden y limpieza tenemos el proyecto orden. Hacemos clic ahí y tenemos el libro de Excel, el archivo de Excel sobre el cual vamos a trabajar. Hacemos clic ahí y ahí tenemos el set de datos. Para poder bajarlo, vamos a presionar en abrir con una hoja, con hojas de cálculo de Google. Lo abrimos, se abre una nueva ventana. Estas son prácticamente la hoja de cálculo de Google, que es un Excel que es parte de Google, y nosotros vamos a bajarlo para poder... disculpas. Volvemos. Presionamos en archivo y ponemos descargar. Lo descargamos como Microsoft Excel. Ustedes definen dónde lo van a bajar. Una vez que está descargado, nos vamos a la carpeta donde cada uno haya descargado. En mi caso está en la carpeta Downloads, ¿no? Y este es el proyecto Limpieza IP1. Una vez que tienen descargado el archivo, procedemos a abrirlo. Ahora sí, presionamos en habilitar edición y tenemos nuestra tabla, nuestro set de datos, el cual utilizaremos para ordenar y limpiar. Como primera tarea vamos a revisar cómo está conformada esta hoja de Excel. Vemos, que el libro en general tiene una sola hoja que es llamada IP1. Vamos a ver cómo está estructurada esta hoja IP1. Podemos ver toda la información que tiene, ¿no? Cómo está estructurada. A primera vista podemos ver que hay información hasta la columna AF,
tenemos columnas ocultas, como pueden ver, donde saltamos de Y a F. Bueno, aquí se puede ver igual un borde más amplio que indica que están ocultas igual las columnas. Sucede lo mismo aquí, de J saltamos a L. Y bueno, revisamos un poco las filas, cómo está compuesto y tratar de entender de qué se trata un poco este set de datos. Para poder visualizar en general toda la información que compone este set de datos, vamos a mostrar todas las columnas. También podemos ver que se tienen estos números 1 y 2, ¿no? Y que aquí en la parte superior se tiene un espacio y una línea que posiblemente no lo vimos antes. Esto sucede porque, bueno, tenemos estos cuadrados, este cuadrado más y el cuadrado menos, y esto sucede, es una opción que nos da Excel para poder agrupar o desagrupar columnas o filas. Como ven, acabo de presionar el menos y se cierra, se cerró, ¿no? Se van cerrando, se van agrupando las columnas. Ahí aprieto más, se abre a partir de la S hasta la Y. Entonces este menos hace que se pueda cerrar, se puedan agrupar esas columnas. Entonces vamos a aprovechar que se cuenta con esta agrupación para mostrar un poco cómo funciona y cómo podemos retirar. Pero como están viendo, yo aprieto más y se va a expandir justamente las columnas que estaban ocultas. Aprieto más, se expanden las columnas ocultas. Igual aquí tenemos otras columnas que se encuentran ocultas, que no forman parte por lo que vemos de esa agrupación. Y bueno, nuevamente menos, se cierran las columnas, se agrupan las columnas, menos se agrupan. Los botones 1 y 2 aquí son prácticamente para expandir todo o agrupar todo, ¿no? Si yo aprieto 1, se me agrupa todo. Si aprieto 2, se expande todo, ¿no? Entonces nosotros podemos agrupar la cantidad de columnas que veamos conveniente y en diferentes grupos en sí. Podemos poner la cantidad de grupos que necesitemos. Y con el botón 1 y 2 podemos agruparlos o expandirlos todos de manera conjunta, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que el objetivo de este proyecto es más que nada el orden y la limpieza del set de datos y no en sí temas de agrupación, vamos a retirar esta opción que tenemos de agrupar en este momento para poder enfocarnos en el set de datos. Para esto nos vamos a, déjenme ver, insertar, hasta aquí, fórmulas, datos, esquema. Aquí tenemos, bueno, el simbolito que parece agrupar, desagrupar. Podemos ver, estas parecen ser las opciones. Entonces vamos a seleccionar todas las columnas. Seleccionamos todas las columnas hasta el final. Nos vamos a esquema y ponemos desagrupar. Efectivamente, se salen, desaparecen, se retira lo que son los grupos y los números 1, 2. Para que lo vean rápidamente, vamos a hacer lo mismo con filas. Si es que yo quisiera agrupar todo esto, selecciono todas las filas, me voy a datos, estamos en datos, esquema, presiono agrupar y vean cómo aparece 1 y 2 y aparece el símbolo menos para poder agrupar. Si yo presiono menos, se agrupa todo eso. Si presiono más, se expande todo eso. Y lo mismo con los números 1 y 2, ¿no? En este caso vamos a retirar, desagrupar y ya no tenemos nada agrupado, ya no tenemos columna. Entonces vemos que ya tenemos, aquí vamos a expandir un poco la columna que parece estar vacía. A, B, C, D, E, vemos que aquí en J hay
una columna que está oculta. Vamos a seleccionar JK. Está oculta, presionamos botón derecho. Bueno, seleccionamos las dos columnas, presionamos el botón derecho y ponemos mostrar. Aparece la columna K. Revisamos que no hayan otras columnas que estén ocultas. Aquí podemos ver que hay una más. Hacemos el mismo procedimiento. Mostrar. Ya tenemos todas las columnas. Al parecer, así es. Bueno, ahora sí tenemos nuestro set de datos. Bueno, hacemos una revisión, lo mismo para las filas. Una revisión rápida en las filas, que vemos que no se tiene ninguna fila oculta. Efectivamente están todas. Nos vamos hasta el final, donde ya no hay información. Y bueno, efectivamente tenemos ya nuestro set de datos original, la tabla original con todos los datos que son y forman parte de este set de datos y de la hoja de trabajo en general. Ahora sí procedemos a hacer un análisis de la información que se tiene, ¿no? Inicialmente vamos a ver que tenemos aquí un título, ¿no? Indicador, justamente lo que les mencioné, es el indicador IP1 con la descripción de este indicador y posteriormente un set de datos. Este set de datos está compuesto. Vamos a seleccionar, presionando el botón Shift podemos mantener seleccionadas cada columna y vean cómo se hace un recuento aquí abajo: 5, 6, 7, 8. Podemos ir así hasta el final de la tabla sin soltar el botón Shift y presionando el botón derecho para continuar, o como vimos en los atajos del teclado. Perdón. Van a disculpar la interrupción, pero bueno, como les mencionaba, en secciones anteriores vimos que con atajos del teclado podemos presionar Shift y presionamos Control sin soltar ninguno de los dos y presionamos el botón derecho y nos vamos a ir hasta un extremo de la tabla. Nos vamos hasta la columna AF y abajo vemos que tenemos un recuento de 31. Lo que quiere decir que esta tabla está compuesta por 31 columnas. Hacemos lo mismo para las filas. Presionamos el botón Shift, presionamos el botón Control y presionamos la flecha hacia abajo. La flecha hacia abajo y tenemos el conteo de 19 filas, incluyendo la primera fila, que son los títulos de cada columna, ¿no? Entonces en sí tendríamos 31 columnas y 18 filas. 19 si contamos la fila con los títulos, ¿no? Después tenemos, bueno, una fila extra aquí que no tiene información. Aquí podemos ver que son ya fórmulas, ¿no? Son funciones, prácticamente son funciones de análisis, ya aplicando operaciones a nuestra información, a los datos originales para sacar promedios. Podemos ver que se tienen justamente los promedios. Después tenemos más información, otras filas que son municipios que cumplen criterio. Bueno, ya son operaciones que prácticamente hacen cálculos u operaciones en función a los datos originales del set de datos. Vemos un poco cómo está organizada las 31 columnas y las 18 filas antes de ver qué tipo de análisis se hace. Podemos ver que se tiene una columna de región, una columna de departamento, una columna de municipio, que son informaciones geográficas, y posteriormente tenemos ya valores, ¿no?, que están para cada columna,
que son variables o índices de diferentes categorías en sí: social, económico, ambiental, institucional, tecnología, comunicación y conocimiento. Lo agrandamos. Vamos a quitar el filtro por ahora, que no lo necesitamos. Presiono aquí arriba filtro, ya no tenemos el filtro, y continuamos viendo SOST 215, social 2016, económico. Vemos que se empiezan a repetir, ¿no?, las variables anteriores, pero con un 2016 ya vemos que intuimos que esto es para un año 2016, porque vemos comunicación y conocimiento 2016, SOS 2016, y bueno, se repiten todas las columnas, pero con un año nuevo. Vemos que en el anterior sí tenemos el SOS 2015, sin embargo, las columnas anteriores no tienen un año. Vamos a suponer que son para el año 2015, ya que vemos que va agregando el año mientras avanzamos por columnas. Ya vemos que después pasamos a 2017, se repiten nuevamente todas las variables, todas las columnas, y se pasa a 2018. Sí, efectivamente tiene el 2018, ¿no? Vamos a ampliar, como vimos en anteriores secciones. Vamos a escoger todas las columnas, y para poder visualizar bien vamos a apretar doble clic, lo que nos amplía el ancho de la columna, y así podemos ver efectivamente que se tiene. Pero bueno, continuamos viendo las variables, que ya estamos del año 2018 hasta SOS 2018. Ahí es donde termina. Entonces vemos que tenemos información desde el 2015 al 2018 de diferentes variables. Realizamos la misma revisión rápida en las filas. Vemos que no se tiene ninguna fila oculta. Y como habíamos visto anteriormente, bueno, cada fila es una observación prácticamente para un municipio, y tienes información del municipio, a qué departamento corresponde y qué región. Parece que esa es la estructura de nuestro set de datos. Y como decíamos anteriormente, tenemos mayor información ya de un análisis de diferentes operaciones en función a los datos originales. Vamos a revisar rápidamente qué es lo que se tiene. Bueno, vemos que tenemos aquí municipios que cumplen el criterio 70. No vemos que se tenga una fórmula, vemos 70. Aquí sí tenemos una fórmula que utiliza prácticamente la información. Bueno, hace cuenta. Esta fórmula la hemos visto en la sección de fórmulas. Prácticamente cuenta es condicional, es un conteo condicional que cuenta de este rango, cuenta cualquier celda que sea mayor a este parámetro, a este valor que es 70, ¿no? Y tenemos justamente el conteo. Vemos que no se aplica justamente para la columna SOST, ¿no? Y lo mismo para las demás columnas SOST. Después, municipios que cumplen con criterio. Bueno, ya son diferentes criterios y se hace un conteo del criterio que se muestra, pero vemos que no necesariamente se aplica. Y bueno, eso ya son trabajos que se están realizando, pero todo es en función a nuestro set de datos. No es parte de nuestra limpieza y orden, así que no le vamos a dar mayor importancia. Simplemente es importante hacer el análisis para ver si estos forman o no forman parte de la información o no.
Después tenemos un segundo cuadro aquí que vemos que es sostenibilidad 2015, 2016, 2017. Vemos un resumen, parece ser un resumen, pero son valores, no son fórmulas. Podríamos ver de qué se trata. Vamos a revisar sostenibilidad 2016 social, por ejemplo. Entonces nos vamos a social 2016, donde tenemos un promedio de 45.1. Efectivamente es el promedio social del año. Entonces aquí es una tabla, por lo que vemos, de promedios, ¿no? Aunque no están con fórmulas, son valores que se le han puesto, que tampoco es parte de nuestro set de datos. Y posteriormente un gráfico que bueno, no lo vamos a analizar. Entonces, ahora ya estamos listos, tenemos mayor claridad de la información en general por la que se compone esta hoja de trabajo. Y podemos proceder a trabajar con el set de datos. Algo que es importante es poder generar una copia del set de datos original antes de poder trabajar y manipular esta. Esto con el objetivo de que tengamos siempre la información original y podamos posteriormente validar y verificar que no se haya modificado alguna información que pueda alterar los resultados, ¿no? En este caso vamos a crear una copia a esta hoja de trabajo. Vimos anteriormente cómo se hace esta tarea. Vamos a la hoja, presionamos el botón derecho y vamos a la opción de mover o copiar. Presionamos ahí y vamos a crear una copia. Aquí está el cuadro para seleccionar y lo vamos a llevar al final. Presionamos aceptar y tenemos una copia que se llama IP1 entre paréntesis 2. Vamos a cambiar el nombre, vamos a poner IP1 limpieza. Presionamos Enter y tenemos ya una copia. Entonces, ahora en nuestra copia podemos empezar a manipular y modificar la información que se tiene. Dado que nuestro objetivo es ordenar la base de datos, tener una base de datos ordenada y limpia, vamos a eliminar toda la información que no corresponda a la base de datos, que sean ya operaciones o resúmenes que vienen de los datos originales. En este caso vamos a agarrar y vamos a eliminar la columna, la fila 23, presionamos el botón derecho, presionamos eliminar. Vamos a realizar lo mismo con las demás columnas que vemos que no son de nuestro interés. Seleccionamos todas las filas que no tienen información, que no forman parte del set de datos originales y nos vamos a, bueno, una manera alternativa de eliminar filas de la hoja. Vamos a presionar en el gráfico y lo vamos a borrar. Lo borramos el gráfico. Ahora sí, prácticamente tenemos un set de datos con todos los datos originales y la siguiente tarea es empezar a revisar los problemas más comunes en set de datos. Hemos tenido una sección donde se tienen una lista de 5 problemas más comunes. Estos mismos vamos a hacer una revisión para ver qué es lo que se está aplicando y qué es lo que no. Y que en sí vamos a definir qué tipo de orden vamos a tener que realizar en este set de datos.